al pasado mes de marzo, 7 de cada 10 mexicanos se sentían inseguros en la localidad en la que viven. Es el nivel más alto del que se tiene registro desde septiembre del año 2013, de acuerdo a la 15ª Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI. Aquí una encuesta rápida. ¿Tú te sientes seguro en donde vives, mi Dani? Sí. Mi Dani dice que sí. ¿Tú, mi querido Ivancho? No. Y yo pues más o menos, fíjese. Estamos ahora sí que muy equilibradamente. Dani sí, Ivancho no, y yo a veces, ¿no? A ver, díganos usted. Vamos a hacer nuestra propia encuesta aquí en Disyuntiva. ¿Usted se siente seguro en la localidad o qué tan seguro se siente? Nada seguro, regularmente seguro o muy seguro. En general, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana dice que 7 de cada 10 mexicanos se sienten de plano totalmente inseguros, y no es para menos. Las localidades con el porcentaje más alto en el que personas encuestadas mayores de 18 años, desde luego, se sienten expuestos al accionar de la delincuencia fueron Ecatepec, desde luego, y lo hemos dicho e insistido mucho aquí en Disyuntiva. Ecatepec es uno de los municipios más peligrosos del país, desafortunadamente, y no lo decimos en detrimento de quienes viven ahí. En Ecatepec viven millones de personas, es el municipio más poblado de América Latina, y la gran mayoría de ellos trabajan duro todos los días. Muchos de ellos vienen hasta acá, hasta el centro de la ciudad, se desplazan para trabajar, pero son desafortunadamente víctimas de la delincuencia, sobre todo mientras se trasladan precisamente a sus empleos, y son quienes más se declaran inseguros en un porcentaje de 93.6%, es decir, 9 de cada 10 personas. Yo creo que esa persona que se siente segura a lo mejor no sale de su casa, pero pues muchas veces ni en la propia casa estamos al 100% seguros, desafortunadamente. En segundo lugar, fíjese, Villahermosa, 93.4% el porcentaje de quienes se sienten inseguros. Chilpancingo, desde luego, donde se han desatado los homicidios dolosos y los hechos de violencia, con 93.3%, seguido de la zona norte de la Ciudad de México, precisamente la que colinda con los municipios mexiquenses como Ecatepec, y estas son las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, en donde ciudadanos chilangos se sienten muy inseguros y expuestos, o han sufrido ya acaso esta actividad delincuencial, han sido víctimas. Ahí se declaran 92.9%, igual 9 de cada 10 personas, además de Fresnillo, en Zacatecas, donde desafortunadamente también se reportan hechos violentos, el actuar de la delincuencia común y organizada, con 91.3% de porcentaje, y Coatzacoalcos en Veracruz con 91.2%. Entonces esas localidades, más o menos, con algunas décimas de diferencia, 9 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros viviendo ahí, y es desafortunado, porque en nuestra comunidad, en nuestra casa, es donde debemos sentirnos más seguros, y desafortunadamente no es así. Es el Estado el que debe garantizarnos esa seguridad, y es otro de las obligaciones que los distintos niveles de gobierno no están cumpliendo. Los lugares con mayor riesgo de ser víctima de la delincuencia, dicen los consultados por el INEGI, son en los cajeros automáticos. Claro, cuando uno va a algún cajero hay que estar viendo por arriba del hombro, y si el de atrás no está muy atento, e incluso uno cuando está formado tienes que voltear por otro lado, si no el que está haciendo la operación te ve feo, ¿no? Entonces hay que voltear para otro lado, y sí, es desafortunado. Hay recomendaciones de acudir desde luego a lugares concurridos, plazas comerciales, para retirar dinero, pero ni aún así, pues luego lo van siguiendo a uno y te agarran, ya sea en el estacionamiento o en algún lado. Son los cajeros automáticos donde los mexicanos se sienten más expuestos a ser asaltados, desde luego.
Esto lo considera así el 80.2%, 8 de cada 10 mexicanos. En el transporte público, desde luego, hemos visto cómo asaltan a personas incluso más de una vez a la semana, ya no diga al mes o al año, sobre todo precisamente quienes se desplazan desde el Estado de México para venir aquí a trabajar a la ciudad. Es desafortunado. Cuando se acude al banco también, dicen las personas consultadas, en un 66%, dicen que es al acudir al banco donde muchas veces se sospecha incluso del personal bancario, y digo se sospecha porque hay veces que saben cuánto retiró uno exactamente en varios de los asaltos, y esto se investiga y se ha comprobado en algunos casos, aunque no es definitivamente la generalidad. No quiero desde luego ofender a los honrados trabajadores bancarios en su mayoría también, y en las calles que se transitan habitualmente para llegar a casa, para salir a trabajar, el 65%. O sea, son prácticamente todos los lugares donde realizamos actividades, fíjese, el banco, el cajero automático, el transporte público, en las calles, en donde, le digo, en donde entonces nos sentimos seguros. Prácticamente en ningún lugar, y eso es muy triste, muy desafortunado que vivamos en una situación así. En cuanto a las expectativas sobre esta situación de seguridad, el 36.8% de los consultados considera que la situación seguirá igual, y el 33.8% prevé que se pondrá peor en su localidad. Sabemos de que cada vez hay más desempleo, hay empresas que quiebran, y esto, digo, la necesidad no es necesariamente que por ello se multiplique la delincuencia, pero es un índice desde luego que va ligado, desafortunadamente hay quienes llegan a delinquir por hambre, pero no es desde luego ninguna justificación, y no es lo mismo robarse un bolillo que matar a alguien por unos cuantos pesos o un celular. En todo caso, la desesperanza y la desconfianza es lo que priva en las autoridades. Digamos que los más optimistas piensan que la situación va a seguir igual los próximos 12 meses, y los pesimistas creen que esta situación de inseguridad va a empeorar. Y es que no se trata tan solo de una percepción, desafortunadamente, sino en lo que sabemos, lo que nos cuentan de que hoy asaltaron a tal, a fulano, a algún ser querido, desafortunadamente. Lo que padecemos en carne propia al ser víctimas de la delincuencia, o lo que vemos en nuestras calles. Vamos pasando por ahí, de repente ya vemos un lugar cercado con un cadáver ahí de alguien que fue asaltado y muerto. Es desafortunado. No quiero decir que esto sea cosa de todos los días. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí lo hay, pero también hay otras ciudades donde lo sufren con mayor intensidad. Aquí también, o sea, no es que no sea así. Claro que lo hay todos los días, pero no en los mismos puntos, pues es a lo que me refiero. Los secuestros han crecido en 15.6% según la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda en el mes de marzo, y se han desplomado las detenciones de secuestradores. Dice, hay una combinación peligrosa. Sabemos de balaceras, de asaltos y de asesinatos todos los días en lugares como Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato. Ayer que fueron un autobús turístico fue detenido por un comando armado, se subieron 3 tipos y mataron a 3 jóvenes que iban en ese autobús. En fin, hay incidentes de violencia e inseguridad, ahí sí, de todos los días en distintos puntos del país, y en otras con mayor recurrencia y con mayor virulencia, lo cual es desafortunado. Mientras los políticos se la viven en campaña, se la viven haciendo promesas y no cumplen con su obligación, ¿no?, con una de sus prioridades, que es brindar resultados y seguridad en las calles de nuestro país, para que los mexicanos de bien, los mexicanos que salen todos los días a ganarse el pan honestamente, puedan hacerlo. Ni siquiera eso nos pueden brindar.